Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar de proyectos auténticos para el aprendizaje. Hoy tenemos dos invitados muy especiales, chilenos, de la empresa Tu Clase, Tu País. Le damos la más cordial bienvenida a Mirencio Anaya y a Eugenio Severín. Muchas gracias por acompañarnos. Y le damos la más cordial bienvenida también a nuestra vicepresidenta académica, Melania Brenes. Buenas tardes, Melania. Hola, buenas tardes, Sharon. Buenas tardes, Eugenio y Mirencio. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias. Bueno, contarles que por aquí tenemos, ¿verdad? Para escribir, si tienen alguna consulta, conforme va pasando el webinar, pueden escribirla ahí y más adelantito vamos a estar respondiéndolas. Les invitamos a apoyarnos ahí con sus expresiones, que puedan usar los botones, eso nos anima bastante y que también al final les vamos a dejar para que puedan dejar sus datos también si están interesados en conocer todavía más de lo que escuchamos hoy. Entonces los dejo con Sí, bueno, muchísimas gracias, Sharon, y muchísimas gracias también a las personas que se conectaron el día de hoy a este webinar de un tema que realmente en este momento creo que se encuentra en el top of mind de las personas y sobre todo de aquellas personas interesadas en gestar procesos de innovación, de aprendizaje activo dentro de los procesos del aula. Quizás para Mirencio y para Eugenio contarles que nosotros el día de hoy nos acompañan muchas personas, probablemente muchas de ellas ya clientes activos de EduTech de Centroamérica, que desarrollan proyectos de inclusión de tecnologías y que año a año están buscando diferentes alternativas para crecer en el tema pedagógico y metodológico. Pero también probablemente nos acompañan personas interesadas en el tema del proyectos y conocer las diferentes alternativas y opciones que tenemos en América Latina para gestar innovación en el aula. Para desarrollar este tema tan importante, entonces, tenemos la participación de Mirencio Anaya, que es una experta chilena, como decía muy bien Sharon, de más de 15 años de experiencia en temas de innovación educativa y particularmente en temas de aprendizaje basado en proyectos y coaching entre pares. Así que Mirencio nos va a hablar de toda esta experiencia acumulada que tiene ella en el caso del desarrollo de proyectos e innovación. Y don Eugenio Severín, un amigo de nosotros que nos acompañó incluso en nuestra conferencia anual en Costa Rica el año pasado, es un profesional también de muchísimos años de experiencia, no voy a decir cuántos, pero muchísimos años de experiencia en temas de innovación educativa, en temas sobre todo de proyectos de inclusión de las tecnologías en los procesos de aula y ha trabajado por muchísimos años en el sector educativo en organizaciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. También Eugenio actualmente es el director ejecutivo de Tu Clase, Tu País, que es esta organización chilena que viene impulsando el desarrollo profesional docente en América Latina ya desde hace bastante tiempo y con quien hemos hecho un trabajo, una coalición, por así decirla, para promover el desarrollo de competencias en nuestras personas docentes en toda la región. Así que Eugenio y Mirencio, bienvenidos y les cedemos las palabras para que nos cuenten un poco de cómo realizar proyectos auténticos en el aula. Muchas gracias, Melania. Muchas gracias. Me dejó preocupado esto del señor Eugenio Severín y de tantos años. Bueno, en fin, parte de la vida. Así el cariño y la amistad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos súper entusiasmados de esta conversación que esperamos tener con ustedes sobre proyecto auténtico, sobre aprendizaje basado en proyecto, una metodología en la que nosotros confiamos y creemos mucho, creemos que tiene un aporte enorme que hacer a nuestros estudiantes y justamente lo que queremos presentarle hoy día en una primera parte les voy a contar yo un poco quiénes somos y por qué creemos tanto en esta metodología y en una segunda parte Mirencio ya les va a profundizar un poco más en cómo funciona para esta producción de proyectos auténticos centrados en el aprendizaje profundo y significativo de todos los estudiantes. Para eso voy a empezar compartiendo mi pantalla. Compartir y cuéntenme por favor cuando ya la estén viendo. ¿Sí? ¿Ya la ven? Sí, don Eugenio. Excelente. Si alguien tiene una pregunta o necesita interrumpirme, me habla porque yo no puedo ver, no lo estoy viendo mientras tanto. Bueno,
Como les decía, lo que vamos a ver en esta presentación es que vamos a contarle un poco qué nos motivó a explorar el aprendizaje basado en proyectos, por qué creemos que esta es una metodología tan interesante, tan actual para responder a las necesidades de nuestros estudiantes, cómo ha sido la respuesta en las escuelas, o desde la escuela a las necesidades de este mundo cambiante en el que estamos, este mundo a veces incierto. Vamos a ver algunos ejemplos de proyectos y cómo funciona entonces el aprendizaje basado en proyectos para producir aprendizaje profundo. Como les decía la presentadora al comienzo, si tienen alguna duda, vayan poniéndola por favor en el chat y al final podemos hacernos cargo de algunas de ellas, ojalá. Rápidamente, Tu Clase, Tu País, como anunciaba Melania, una organización que existe hace ya casi 11 años. Hemos trabajado en 11 países de América Latina en distintos proyectos de distinto tipo, de formaciones masivas de docentes con los ministerios de educación, trabajando con aliados. Hemos ya participado en el desarrollo profesional de más de 300.000 profesores con una experiencia muy rica de trabajo en distintos países. Aquí hay algunas de las organizaciones con las que hemos trabajado en estos casi 11 años. Y, como les decía, lo primero que queríamos compartir con ustedes es qué nos motivó a trabajar desde el aprendizaje basado en proyecto como una metodología. Lo primero y el centro siempre de nuestra preocupación son los estudiantes. ¿Cómo podemos asegurar que cada estudiante, cada niño, niña y joven que está en nuestro sistema educativo pueda acceder a una educación significativa, de calidad, que potencie cada una de sus habilidades, que le permita desempeñarse en el mundo no en 5, 10 o 20 años más, sino que desde ya como un ciudadano que contribuye al mundo y a su sociedad y a su entorno inmediato? Y lo primero es constatar que los estudiantes en las aulas actuales, en las aulas tradicionales, en la mayoría de los colegios de América Latina, no están obteniendo una experiencia educativa rica, interesante, nutritiva, significativa, que conecte con sus intereses, con sus expectativas, con sus necesidades, que los conecte con el entorno, y ni siquiera en aquellas medidas académicas, puramente académicas, que el mismo sistema se ha dado, obtenemos buenos resultados. Ustedes pueden ver aquí los resultados de la prueba PISA de 2018 en América Latina. Son cerca de 10 países de América Latina que participan en esta prueba y todos los países de América Latina están significativamente por debajo del promedio de los países que rinden la prueba. El promedio en lectura es 487, en ciencia 489 y en matemáticas 489, y nuestros países en la región están todos, los que están mejor, están en 450, 440, 418, pero muy lejos del promedio de los países que obtienen estos resultados. Y sabemos que además el resultado académico es una de las dimensiones de la educación muy importante, pero no es la única. Nos parece también muy importante, por ejemplo, sobre todo después de la pandemia, preguntarnos qué pasa con los aprendizajes socioemocionales, con el sentido, el propósito, la gestión de las emociones que se hacen en el aula y que pueden hacer los estudiantes y cómo desarrollan también su potencial personal. Y traíamos esta cifra que nos pareció interesante, que en Chile el 55% de los estudiantes de enseñanza secundaria declaró sentirse aburrido, más del 40% mal genio o enojado, y sobre el 54% con menos ganas de hacer las cosas después de la pandemia. Ya antes de la pandemia, en todos los países de América Latina estábamos viendo una tasa creciente de abandono escolar de los estudiantes, especialmente al pasar de la primaria a la secundaria. Y muchas encuestas lo que revelan es que ese abandono tiene que ver fundamentalmente con estudiantes que no le ven sentido a la experiencia escolar, que no logran entender cómo esa experiencia los va a ayudar y acompañar en su desarrollo personal. Y por lo tanto, entonces, tenemos por un lado esta educación que antes de la pandemia y con mayor razón después de la pandemia parece no hacerse cargo de las necesidades que tienen los estudiantes. Pero por otro lado, vivimos un mundo que está cambiando muy rápidamente. Y eso ustedes lo han experimentado en sus propias vidas. Por ejemplo, está este estudio de la Universidad de Oxford que comenta cómo en 20 años cerca de la mitad de los trabajos que hoy día existen van a ser automatizados y desarrollados por robots o inteligencia artificial. Y
bueno, los primeros trabajos que van a desaparecer son los trabajos de administración general, los vendedores, reporteros, periodistas, creadores, contadores, médicos. O sea, realmente estamos en un momento de un cambio tan importante respecto de el mercado laboral y de la horizonte donde los estudiantes se van a poder desplazar. Hay otro estudio que de McKinsey que dice que el 60% de las actividades que desarrollamos en todos los trabajos se van a automatizar. Es decir, realmente está cambiando muy rápido el mundo de las capacidades, de las habilidades y del trabajo. Algunos ejemplos también sobre esto. El robot humanoide de Tesla ya es capaz de hacer, no solo tiene rostro, sino que además ya es capaz de hacer un montón de tareas repetitivas, rutinarias, de fuerza. Y la pregunta entonces, bueno, ¿cuánto nos vamos a demorar para que estos robots empiecen a tomar puestos de trabajo de muchas personas? Y si alguna vez tuvimos el consuelo de que los robots iban a tomar los puestos de trabajo vinculados a la fuerza, pero no al uso de la razón, espérense un par de láminas para que lo pongamos en cuestión. Autos que se manejan solo, que se mueven solo y que te llevan a tu destino sin que haya un chofer, o uso de inteligencia artificial, por ejemplo, para producción de contenido, multimedia, en que, por ejemplo, si no conoces Synthesia, es un software que permite simplemente copiar y pegar un texto desde Word, elegir un personaje, y ese personaje, como el que estamos viendo ahí, va a leer el texto en perfecta dicción, en donde incluso se puede elegir el idioma en que queremos que lo lea, y puede cambiar el idioma, puede leerlo en inglés, puede leerlo en ruso, o en lo que queramos, o incluso los dialectos de nuestra América Latina, y le podemos decir que use español de Costa Rica, español de Panamá, o español de Chile, o español de Argentina, y sin más que cambiar un clic en la configuración, vamos a tener un video completamente adaptado a lo que nosotros necesitemos. Y les decía a propósito de los robots, el desarrollo, por ejemplo, me imagino que han leído algo ya sobre el desarrollo de ChatGPT, como un software que rápidamente está aprendiendo lo que se llama un software generativo de lenguaje, es decir, un software que aprende no solo contenidos, sino que además aprende formas de expresarlo. Por ejemplo, yo aquí le pedí a ChatGPT que me preparara un borrador de una carta al presidente de la República pidiéndole que implementara la enseñanza del aprendizaje basado en proyectos en todos los colegios, y en 10 segundos, 12 segundos me propuso el texto de la carta que yo le podría escribir al presidente. Realmente es una tecnología muy revolucionaria que está recién, además, en sus primeras aproximaciones, y que va a tener un impacto enorme, que ya está teniendo, no solo en educación, sino que en todos los campos productivos donde se produce, se le pide, relaciona, por ejemplo, hay gente que le ha pedido a ChatGPT que le recomiende acciones para comprar, que le ha pedido que desarrolle proyectos, que desarrolle planificaciones de clase, en fin. Es una herramienta, si alguno de ustedes no la ha probado todavía, pruébenla, porque realmente es fascinante, sobre todo fascinante imaginar que es una tecnología que está en sus primeras versiones. Es fascinante imaginar hasta dónde podrá llegar en los próximos tiempos. Y aquí, para compartir un poquito la experiencia, si alguno de ustedes conoce otros avances tecnológicos y automatizaciones que les parezcan fascinantes, que les parezcan que pueden ir cambiando nuestra vida, compártanlo en el chat para que todos podamos también tener ese insumo de la experiencia que cada uno de ustedes está teniendo desde el punto de vista de estos desarrollos tecnológicos. Y estos desarrollos tecnológicos no los ponemos aquí simplemente porque sea interesante, sea fascinante, sino que porque cuando nosotros nos hacemos la pregunta de cómo queremos preparar a nuestros estudiantes para el mundo real en el que van a vivir, este es el mundo real en el que ellos están viviendo desde ya. Sabemos que nuestros estudiantes están conectados, están no solo conectados, me refiero a los dispositivos, sino que están conectados con otros jóvenes, con otras realidades, a través de los juegos, a través de los chats, a través de las redes sociales. Y nosotros necesitamos entender cuál es el mundo en el que van a vivir ellos, en el mundo en que se van a desempeñar como ciudadanos, como profesionales, de manera que la educación, que por definición es un espacio de preparación, de acompañamiento, para ellos efectivamente se haga cargo de prepararlos lo mejor posible y convertirlos en estos ciudadanos del siglo XXI. El problema es que este mundo que está cambiando tan rápidamente no tiene o no ha encontrado hasta ahora una velocidad de cambio
equivalente en los sistemas educativos. Y sabemos que si vemos una sala de clases del siglo XIX y una del siglo XXI, la verdad es que son bastante parecidas. Y esto no es un tema de dispositivos tecnológicos, no bastaría que en la foto de la derecha ustedes vieran una pizarra interactiva o a los alumnos con computador. Si la experiencia de aprendizaje, es decir, la forma concreta en que ocurre esta relación del estudiante con su maestro y con el contenido, no cambia. No se trata entonces de poner tecnología simplemente, por supuesto que va a ser muy útil, sí, y a condición de que cambiemos las prácticas, cambiemos la forma en que ocurre el aprendizaje. Sabemos que esta forma, la educación frontal, la educación tradicional, la educación vertical, no solo no está teniendo los resultados académicos que quisiéramos, sino que además no es una respuesta a las inquietudes, necesidades, expectativas, intereses de los estudiantes y no es adecuada para prepararlos para el mundo del siglo XXI. Además de estos desarrollos tecnológicos, sabemos que nuestro planeta, nuestro mundo enfrenta enormes desafíos. Lo resumimos aquí con los Objetivos del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que son 17 objetivos, cada uno de ellos se abre además en subobjetivos, que es una agenda de trabajo que han asumido los países, transparente, abierta, consultable para cualquier persona que quiera saber, y que lo que busca justamente es decir cómo aseguramos que como humanidad, en el contexto de cambio y transformación que estamos viviendo, podamos hacernos cargo de algunas de las deudas, deficiencias que tenemos, de manera a asegurar que todos los seres humanos en la Tierra van a poder acceder a estos bienes. Por supuesto, el más evidente, el que está más cerca de nuestra atención hoy día, esta misma semana, el panel de expertos científicos reportó las dificultades que estamos teniendo ya y que vamos a tener los próximos años producto de la crisis climática, y cómo eso se va a acrecentar si no tomamos medidas inmediatas en todos los países del mundo, pero además está el tema de la justicia, el tema de la educación, por cierto, el objetivo 4 tiene que ver con educación, los de salud, el tema del hambre en algunas regiones, el tema de la igualdad de género, en fin, una serie de temáticas en que hay una necesidad importante de abordar estos problemas. Y estos problemas no son ajenos a la escuela, porque la escuela no es ajena ni a los estudiantes y al mundo que van a vivir, ni a lo que está ocurriendo en su territorio, en su contexto auténtico. Entonces, la escuela está inserta en este mundo, con estos desafíos, con estos estudiantes y con estos desafíos que no solo tienen una expresión global, como veíamos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, sino que tiene expresión concreta en la vida cotidiana de la escuela, en su territorio, en su contexto auténtico, y por eso lo invitamos también ahora, si pueden compartir en el chat, problemáticas que ustedes ven presentes en los territorios alrededor de la escuela, que la escuela debería abordar, que a ustedes les gustaría que la escuela abordara desde su trabajo con los estudiantes. Temas que tienen que ver a veces con la población de adultos mayores, temas que a lo mejor tendrán que ver con condiciones medioambientales alrededor de la escuela, temas que tienen que ver con el cuidado de los propios estudiantes, en fin. ¿Cuáles problemáticas a ustedes les gustaría que la escuela fuera capaz de trabajar con sus estudiantes en los territorios auténticos en los que están? Démonos 15 segundos para que nos compartan su idea en el chat. Yo voy a aprovechar de mirar los... Nadie ha escrito todavía nada. ¿Alguien? La sequía en República Dominicana es un tema ambiental importante hoy día. Por ejemplo, ¿cómo no va a ser interesante que los estudiantes a partir de un problema real, auténtico que están viendo en su entorno, sean capaces de preguntarse, por ejemplo, cómo pueden contribuir a paliar o a resolver el problema, creando dispositivos, haciendo campañas, buscando formas de reducir el consumo, en fin. Contaminación, hogarcitos para perros saturados, la mascota es un tema importantísimo, el tema de la vida animal, desechos orgánicos, compostera, energías renovables también, dice en República Dominicana Nora. Con mucha fuerza los problemas medioambientales. Sí.
El tema del bullying, muy importante, ¿no es cierto? También en el contexto que hablábamos hace un rato, de redes sociales, de conectividad, lo que antes era localizado en el patio, hoy día se puede ampliar muchísimo, ¿no? Y tiene un riesgo también. La inundación en algunos lugares de Costa Rica, Laura reafirma el tema del bullying, los temas de inclusión, los temas de respeto de los derechos, los temas de equidad, de género, de raza, de religión, todos los temas de respeto a la diversidad, son temas que son cada vez también más importantes en los espacios educativos. Bueno, ahí tenemos algunas temáticas, problemáticas que parecen relevantes. Un segundo, vuelvo a la presentación. ¿La están viendo? ¿Sí? Sí. Sí. Excelente. Entonces, el aprendizaje basado en proyectos a nosotros nos llamó la atención justamente porque es una invitación a conectar esto que hemos estado viendo, es decir, a conectar la experiencia de aprendizaje que tienen los estudiantes cotidianamente en el aula con sus maestros, con el contexto en el que están. A volver, como dice la OSD, a volver a poner los estudiantes la agencia, es la posibilidad de actuar. A nosotros digo los viejos, ya que Melania dejó en claro las características etarias de este expositor desde el comienzo, a nosotros los viejos crecimos con la idea de que nosotros tenemos que cambiar el mundo, hacer el mundo mejor. Probablemente nosotros tenemos estudiantes que hoy día, en medio de estas complejidades de incertidumbre, pueden sentir que ya es muy difícil cambiar el mundo. Pero nosotros estamos convencidos que con metodologías como el aprendizaje basado en proyectos, y la metodología activa en general, dice la OECD, nosotros podemos devolver a los estudiantes la agencia, es decir, la conciencia y convicción de que ellos pueden contribuir desde la escuela a hacer el mundo mejor. Y por lo tanto, que en esa conexión los estudiantes junto a sus profesores le den sentido al aprendizaje, que es, como decíamos al comienzo de esta presentación, una de las grandes dificultades que tenemos. Estudiantes que no encuentran sentido a su experiencia en la escuela, que la viven como un paréntesis. La vida ocurre fuera de la escuela, la vida ocurre en las tardes con los amigos, la vida ocurre los fines de semana con la familia, y la escuela es una especie de paréntesis en el que hay que ir porque nos obligan, y particularmente en la educación secundaria, pero lo único que queremos es salir de ahí para poder vivir la vida auténtica que ocurre fuera de la escuela. Eso es un gran drama, y nosotros lo que nos proponemos promover y lo que creemos que es indispensable hacer es que los estudiantes vuelvan a ver la escuela como el lugar donde ocurre una parte importante de la vida, porque el aprendizaje los va a acompañar todo el tiempo y ellos tienen que conectarse con ese aprendizaje de una manera activa. El aprendizaje basado en proyecto, entonces, lo que promueve es una metodología para estudiantes activos en este mundo cambiante. Es un modelo educativo en que el aprendizaje de habilidades y contenidos interdisciplinares sucede en proyectos para contribuir a soluciones de problemas reales, aplicando conocimientos y habilidades aprendidas de una manera creativa y auténtica, con participación, voz y elección de los estudiantes. Esta es la invitación, la motivación desde la cual nosotros trabajamos el aprendizaje basado en proyectos. De aquí para adelante voy a dejar a Mirenchu, que va a entrar ya más directamente en cómo se comporta, cómo se visualiza, cómo se ve esta experiencia en la escuela que hemos ido implementando ya hace algunos años y que nos ha permitido tener una satisfacción enorme de ver cómo docentes y estudiantes se reencuentran con el sentido más profundo de la educación y con sus propios propósitos a partir de esta metodología. Mirenchu, usted tiene la palabra. Gracias, Eugenio. Bueno, efectivamente, entonces, como decíamos, el aprendizaje basado en proyecto es una invitación a reconectarnos justamente con los intereses de los estudiantes, con las necesidades que tiene el mundo y realmente poder contribuir desde la escuela a las grandes problemáticas a las que se ve enfrentada nuestra sociedad para poder darle también sentido y propósito a los estudiantes, ¿ya? Y no que tengan que estar esperando, no que termine las horas de sala de clase para empezar su vida. Ahora, esto del aprendizaje basado en proyectos no es nada nuevo. El concepto lo acuñó William Kilpatrick, que era discípulo de John Dewey, muchos de ustedes lo deben conocer,
Y lo central en el fondo acá es que los intereses de los niños y jóvenes tienen que ser la base para realizar proyectos de investigación, de indagación, y estos tienen que ser el centro del proceso de aprendizaje, ¿ya? Una de las principales claves entonces del aprendizaje basado en proyectos es conectar el interés de los estudiantes con sus problemáticas tanto personales como sociales. Y bueno, el aprendizaje basado en proyectos ya se implementa, no es algo que esté realmente empezando hoy en día. En muchos lugares del mundo llevan años implementándose y hay ya bastante evidencia también desde la academia, como de algunas otras organizaciones, en este caso SUMA, que es el Laboratorio de Investigación e Innovación de Educación para América Latina y el Caribe, que han hecho distintos estudios de impacto sobre la metodología entonces de aprendizaje basado en proyectos y se han dado cuenta desde los resultados que tiene un impacto importante en los aprendizajes de los estudiantes. Podemos seguir. Seguimos con la siguiente lámina. Ahí. Entonces, para el diseño de nuestro proyecto, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo funciona el aprendizaje basado en proyectos? Lo que se hace es articular objetivos curriculares con problemáticas reales, como decíamos, que en general presentan 3 tipos de niveles, ¿ya? El nivel personal, que tiene mucho que ver con el proyecto de vida también de los estudiantes y el aprendizaje socioemocional, o los proyectos se pueden articular y orientar hacia el nivel comunitario, por ejemplo, los temas que ustedes estaban diciendo acá, del bullying. Alguien por ahí mencionó que el aprendizaje debe ser un aprendizaje para saber vivir. Eso sería a nivel personal. En nivel comunitario, temas como el bullying, temas como aprender a vivir en comunidad, ¿cierto? La interacción entre adultos y jóvenes. Y a nivel territorio-mundo, son otros de los tipos de problemas entonces que articula el aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo, con todos los temas medioambientales que ustedes mencionaban, ¿ya? Y esto calza totalmente con los propósitos de la educación hoy en día. Los grandes, finalmente, propósitos de la educación, que además distintos teóricos de la educación nos proponen, como Michael Fullan, Santiago Rincón Gallardo, los marcos de Cassel en el aprendizaje socioemocional, son 3 grandes niveles. Es que la escuela, el gran propósito es que a nivel personal es aprender a conocer y gestionar las emociones, ¿ya? Y que los niños aprendan también a conocer su forma de aprender. Por otra parte, en un nivel colectivo, la escuela pretende que los estudiantes aprendan a relacionarse bien con otros estudiantes, a generar colaboración e inteligencia colectiva. Y a nivel global, es que la escuela logre que los estudiantes tengan una conciencia social y sean agentes de cambio para el mundo. Y todo esto desarrollando entonces las distintas habilidades del siglo XXI. Entonces, ¿cómo se ve esto en la realidad? Les queremos mostrar una pequeña experiencia en Chile de un proyecto de aprendizaje. Si quieres aprobar tu trabajo, descarga Grammarly. ¿Acaso? El año 2021 nos planteamos un desafío y que fue el poder trabajar con metodologías activas dentro del aula. No queríamos que fuera una actividad específica, sino que queríamos que hubiera un desarrollo más profundo dentro de estas temáticas y así llegamos a la metodología de aprendizaje basado en proyectos, porque vimos experiencias de otros establecimientos que habían sido exitosas, pero nosotros quisimos ponerle una cuota de riesgo y fue tomarla para todo el colegio. El colegio, al ser tan grande, nos planteaba un desafío y lo que nosotros hicimos fue tomarlo y generar una asignatura dentro de la jornada escolar completa que fuera relacionada con este sello nuestro que tiene que ver con la conciencia medioambiental y con este compromiso que tenemos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. De esta forma se crea esta asignatura de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes, a partir de una necesidad, fueron generando proyectos para poder subsanar lo que ellos habían visto. Los estudiantes tienen un seguimiento de proyectos a lo largo del tiempo, ya sea semestral, anual o trimestral, dependiendo de cada quien y cómo se organiza.
principalmente lo que sucede acá es donde van a interactuar diferentes asignaturas entre sí, no solamente asignaturas, en este caso como mi especialidad que sería historia, sino que son varias las asignaturas que tienden a mezclarse, a interactuar de manera interdisciplinar con el fin de poder generar un proyecto que pueda ser transversal a diversas áreas del desarrollo de los estudiantes y las estudiantes. Esto consistió en que con la profesora hicimos una lluvia de ideas para saber qué queríamos hacer. Y lo que notábamos era que las salas terminaban muy sucias, así que decidimos centrarnos en la basura. Cuando ya tenemos la idea, decidimos hacer entrevistas. Primero comenzamos trabajando las 7 R's. Luego hicimos las encuestas a las tías del aseo para saber cuál era la basura que más botaban los niños. Las tías nos dijeron que las mascarillas, eso debido a la pandemia. Y desde ahí fue donde nació nuestra idea. Trabajamos con ciencias, que es la asignatura madre, donde ellos identificaron el impacto que tiene esta contaminación en el medio ambiente. Con tecnología, donde ellos se tuvieron que organizar y pensar para crear cómo se iban a realizar estos asientos. Y por último, en lenguaje, donde ellos tuvieron que, al momento de presentar su proyecto, tratar un tema de su interés, que en este caso era cómo beneficia este ecoladrillo al medio ambiente. Nuestro trabajo nos sirvió para 3 asignaturas: ciencias naturales, tecnología y lenguaje. Ciencias naturales porque nos ayudó a comprender que limpiando la basura, el hábitat de los animales está mejor. ¿Con qué tecnología? Porque en tecnología pensábamos en la forma que le íbamos a dar, cómo iba a ser, igual cómo lo íbamos a rellenar, cómo lo íbamos a ocupar, cómo lo íbamos a juntar y cómo lo íbamos a unir. Lo que nosotros hicimos fue como la problemática que nos motivó como a seguir haciendo este trabajo fue que acá, como podemos ver al lado, están las barandillas, que había mucha gente que sentaba ahí y se ponían muchos niños a jugar a la pelota, se ponían a molestar a algunos, entonces podía ocurrir un accidente que es muy perjudicial para todos. Entonces con la profesora se le ocurrió la idea de que podríamos hacer unos pisos así y una mesa para que todos puedan sentarse y no solo los alumnos. En recreo también hay para clases porque los profesores nos sacan a hacer las tareas afuera y se demoran 15, 20 minutos sacar las mesas y después tenés que volver a entrarle y no alcanza tiempo para nada. Entonces lo que preferimos hacer fue esto, entonces todo el curso de los séptimos y los octavos ayudaron lijando, colocando acá la madera, juntando todas las mesas. Empezaron a crearse basureros portátiles o como móviles dentro de sus mismos puestos. Nació dentro de una problemática, la necesidad también de alguna forma en generar un cambio. Y los chiquillos lo que más nos impactó fue la lluvia de ideas que nació. Ellos, bajo la problemática de la basura y de alguna forma también cuidar el medio ambiente, querían innovar e impactar dentro de la comunidad. Cuando hablamos de impacto, finalmente hablamos de cómo esto repercute directamente en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Es maravilloso ver o escucharlos en realidad cuando ellos explican, cuando ellos hablan de reciclaje, cuando ellos hablan de residuos, cuando ellos hablan de las necesidades de sus compañeros y de los otros estudiantes dentro del mismo espacio, ¿cierto? Y que ellos quieren arreglar esta necesidad a través de algún proyecto. Eso es cuando decimos misión cumplida. Hoy día fue nuestro primer acercamiento, como yo mencioné en un principio, esto es una asignatura de la jornada escolar completa, por ende, este es el cierre del primer proceso con esta muestra, pero nos queda un segundo proceso que es el segundo semestre, donde los estudiantes van a llevar a cabo algunos, que son los más grandes, el cierre de actividades iniciadas en el primer proyecto y otros van a construir proyectos completamente nuevos, nuevamente detectando necesidades y generando espacios para ellos y para sus compañeros.
En general puedo decir que fue una tremenda oportunidad para todos, crecimos como colegio, crecieron los estudiantes, crecieron los apoderados, nos sirvió para vincularnos con ellos, para vincularnos como comunidad, una tremenda experiencia recomendable, 100% considero que fue una oportunidad que la tomamos y acertamos con eso. Bueno, creo que a partir de este tipo de ejemplos y de experiencias, ¿no?, nos podemos dar cuenta de lo que busca, ¿cierto?, el aprendizaje basado en proyectos, de cómo esta idea de conectar la escuela con las problemáticas se puede hacer real, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿y cómo sucede esto en lo concreto? Esta experiencia, por ejemplo, que acabamos de ver, lo que hace es agrupar distintas asignaturas, ya lo decían los profesores, con una asignatura madre de ciencia, ¿cierto?, matemática, lenguaje, y esto a través entonces de una estructura. En general estos proyectos duran unas 8 semanas, se trabajan un producto común y se establecen en 4 etapas. Hay un lanzamiento y una exploración inicial de la temática, hay una investigación profunda de los temas, ¿cierto?, donde ahí se hace muchísimo de reflexión, de diálogo, de abordaje de los temas desde distintas perspectivas, también desde ya la aplicación práctica, que después se pone en juego en la creación de los productos. Todo eso que yo voy aprendiendo en el proceso lo voy plasmando entonces en ciertos productos y subproductos. En este caso, por ejemplo, eran toda la investigación que se hizo sobre el medio ambiente, sobre el reciclaje, y que después se terminaron construyendo estos distintos implementos para usar en el colegio. Y finalmente se termina con la entrega de los productos a los beneficiarios y la exhibición pública del proyecto. Y con esto realmente podemos plasmar que el aprendizaje queda como una contribución concreta, real, donde los niños ven diariamente los implementos, por ejemplo, que ellos crearon para su establecimiento. Y esto, dentro de estas etapas, lo que nosotros promovemos y lo que promueve el aprendizaje basado en proyecto, entonces, es un aprendizaje profundo, ya que recoge todos los elementos desde la neurociencia también, de cómo aprendemos lo que aprendemos, y entonces busca ser un proceso y resultado de aprender en el cual los estudiantes van pasando por distintas fases. Primero se tienen que asombrar y hay que despertar su curiosidad por aprender. Después, y junto con eso, hay que dar sentido y propósito a las preguntas y los temas curriculares. Aquí es donde también se levantan conocimientos previos para poder hacer las conexiones que permitan a nuestro cerebro entonces aprender a largo plazo. En una tercera etapa, y esto tiene que ver con el almacenamiento en los elementos de la neurociencia, los estudiantes indagan y hacen reflexiones profundas y conexiones, no solo desde la mente, sino también desde el corazón, ¿cierto?, con experiencias importantes. Esto también son indagaciones de manera personal, pero también en equipo, dialogando con otros, mirando los problemas desde distintas perspectivas. Finalmente está todo el tema de la recuperación, ¿cierto? Es aplicar lo aprendido a situaciones reales, desde la colaboración y la creatividad, y recordar también muchos de los contenidos y de las habilidades, ¿cierto?, con distintos espacios de tiempo para poder ir asentando el conocimiento. Finalmente, algo esencial es también la recuperación desde la metacognición, que es identificar entonces cómo fue este proceso y cómo aprendí lo que aprendí, ¿ya? Bueno, y algo más entonces de inspiración son proyectos, por ejemplo, que hemos desarrollado nosotros en distintos niveles. Esta es una metodología que se puede implementar desde prebásica hasta los últimos años, ¿cierto?, de la escolaridad. En este caso, por ejemplo, esta era una problemática trabajada con niños de kinder de 5 años más o menos, y que respondía al problema de necesitar jugar más, ¿cierto? Los niños hoy están muy metidos en las pantallas, no conectan tanto con amigos, y esto se conversó con los niños más pequeños y dijeron, ¿qué podemos hacer entonces para poder promover? Y se hizo entonces este proyecto, que era una feria de juegos, donde también además se rescataban las tradiciones chilenas, con la pregunta de cómo, rescatando juegos y tradiciones, entonces incentivamos a nuestros compañeros a jugar. Y aquí ustedes pueden ver
un poco la articulación, ¿cierto?, de los contenidos que nosotros, de los cuales hablamos. Si pones la siguiente lámina, aquí podemos ver esta articulación de modo puzzle, ¿cierto?, con distintos objetivos de aprendizaje que se articulan en pos del producto final. Les podemos mostrar un par de ejemplos más para ir cerrando. Este proyecto se llama Ver Más Lejos, también es un proyecto con el que trabajamos. Si sigues en la siguiente lámina podemos ver que buscaba entonces conocer los derechos y deberes de los niños y niñas para reafirmar el ser una persona que contribuye a la formación de una mejor sociedad. Y la pregunta allí era, ¿cuáles son mis derechos como niños y por qué es tan importante respetarlos? Esto terminó con un producto muy bonito porque pusieron mucho foco en los derechos de los niños no videntes y terminó con un libro creado por ellos mismos con sistema braille para poder promover el derecho a la educación de los niños no videntes. Nuevamente aquí entonces se entrelazan historia, lenguaje y artes visuales, por ejemplo, en el caso de este proyecto. Un último proyecto que vamos a compartir con ustedes para entusiasmarlos en esta metodología que tiene mucho que ver también con el medio ambiente, es Agua Cero Desperdicio, muy enfocado entonces a que los niños veían y estaban muy preocupados por el cambio climático, por la escasez, ¿cierto?, del agua. Entonces podemos ver en la siguiente lámina que la problemática era falta de información para que las personas puedan hacer un uso eficiente del agua en la vida cotidiana. La pregunta guía, ¿de qué forma podemos usar el agua de manera eficiente en el día a día? Y el producto final era un kit con dispositivos para uso del agua por goteo, el cual contemplaba también un tríptico informativo sobre la crisis hídrica que afecta a las distintas zonas de Chile. Y nuevamente este puzzle, ¿cierto?, donde se entrelaza las distintas asignaturas y disciplinas, donde se mezcla historia, ciencias naturales, artes visuales y tecnología. Bueno, y a través entonces de estos ejemplos, solo recoger un poco a la luz de lo que ustedes han podido ver en el video y en las postales, ¿cuáles son los elementos claves de ABP que ustedes identifican acá? ¿Cuáles son como estos elementos que además los motivan o los podrían motivar a ustedes a elegir una metodología como esta para sus aulas? Así que con esto les damos unos minutitos para que puedan contarnos en el chat los elementos claves, los elementos que les puedan haber parecido interesantes a ustedes, y ya dejamos a Melania con la sesión. Sí, muchísimas gracias, Mirenchu. Más bien vamos a abrir el espacio y quizás esa participación de esos elementos clave, un par de personas quieran hacerlo de manera oral. Entonces les vamos a pedir a aquellos interesados en hacer algún comentario sobre este aporte que Mirenchu quiere hacer, nos levanten la mano para que los compañeros de la parte técnica nos habiliten el micrófono. Me parece que sonó una mano por ahí. Era una notificación de alguien haciéndonos, decía, problemática del entorno, trabajo colaborativo, resolución de problemas. Eso identificó. Perfecto. ¿Alguien más? Esa fue doña Nora Ramírez. Dice Johnny Francisco, me parece que esta metodología permite profundizar mucho en el desarrollo de habilidades de investigación. Muy bien, interesante. Laura Bending, adelante, ¿le podemos dar el micrófono abierto? Sí, don Eugenio, deja de compartir. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, Laura, adelante. Hola, mucho gusto. Bueno, yo trabajo con niños de preescolar, de maternal, de 2 años, ¿verdad? Algo intentamos hacer, pero obviamente es bastante guiado, pero les damos las primeras pautas. Pero en la escuela hacen un trabajo, tal vez no se le llama, ¿verdad? Aprendizaje por proyectos, pero es muy parecido y me parece muy bonito que se le pueda dar más bien este enfoque de aprendizaje por medio de proyectos, y es que ellos escogen por aula una familia con necesidades, ¿verdad? Por ejemplo, una familia que no tenía silla de ruedas, o una familia, por ejemplo, que el techo se le estaba cayendo, ¿verdad? Y ellos inventan o son creativos, traen ideas, por ejemplo, los chiquitos, de cómo se les puede ayudar. Entonces, inclusive han hecho ventas en la escuela, no sé, los papás ayudan también, ¿verdad? Hacen actividades como para poder ayudar a estas personas.
pero qué bonito darle este enfoque, ¿verdad? De aprendizaje por proyecto, realmente es una necesidad que existe y me parece que puede ser enseñado muchas habilidades más, ¿verdad? Y ponerle este nombre que me parece que todavía puede traer más cosas consigo, aplicar otras áreas de aprendizaje, no solo, digamos, porque es para la clase de religión, no solo para religión, sino traer todas las áreas, digamos, o todas las asignaturas, por ejemplo, juntarlo, ¿verdad? A este proyecto, ¿verdad? Eso es. Perfecto, Laura. Muchísimas gracias por tu participación. Y precisamente para un poco enfocar cómo lo podemos hacer y cuáles son las alternativas que existen, le voy a pedir a Eugenio que deje de presentar la pantalla para que me permita presentarla a mí. Y es que, pues, en ese trabajo que hemos venido haciendo interesados en el tema de los proyectos de aprendizaje, la organización para la que trabaja Eugenio y Mirenshu, desde hace ya bastante tiempo, viene desarrollando de una manera muy detallada un programa formativo de aprendizaje basado en proyectos. En vista de la gran experiencia y de, pues, por supuesto, todos y cada uno de los apoyos que han hecho de manera exitosa en centros educativos en la región latinoamericana, quisimos traer para la región, para Centroamérica, Costa Rica, ¿verdad? Toda Centroamérica y México, el programa formativo para desarrollarlo e implementarlo también en colaboración con EduTech de Centroamérica. Para eso, entonces, el programa que hemos adaptado para la región tiene una metodología activa de prácticas concretas y situadas en contextos auténticos, y es un programa cuya ruta metodológica clara a través de los diferentes módulos involucran la información, la reflexión y la acción. Este programa formativo busca en el equipo docente que participa del proceso tenga las posibilidades de experiencias y competencias en general para innovar en las diferentes acciones pedagógicas para progresivamente crear ambientes idóneos para el aprendizaje. Y por tanto, en compañía del proceso que se realiza en esta oferta formativa o estos diferentes cursos, la persona docente aprende a dar sentido y propósito para preparar preguntas y temas abordados en el aula, en el marco de los proyectos, a mostrar para que motivar a los estudiantes para que muestren gusto, curiosidad e interés por aprender y aplicar ese aprendizaje adquirido y llevarlo a convertir el mundo en un lugar mejor, como lo que describió Eugenio. Ser capaces de hacer preguntas, reflexiones profundas y conexiones con temas del mundo real, lograr identificar cómo aprenden y lo que aprenden y cómo pueden sentirse preparados para adquirir nuevos conocimientos en el mundo de hoy, y finalmente tener metodologías que les permitan desarrollar un conocimiento que se mantenga más en el largo plazo de su desarrollo personal. Por tanto, esta ruta formativa tiene un total de estas 75 horas, empezando por un primer curso que conlleva vivir el ABP, conocerlo, ver experiencias, profundizar en su proceso metodológico. Un segundo curso de 30 horas para diseñar y planificar proyectos de acuerdo a las reglas de oro o los estándares de oro del aprendizaje basado en proyectos, y otras 30 horas en un tercer curso para la parte de implementación y evaluación. Un elemento esencial de este proceso es que, como les decía, el primer curso favorece que los docentes se acerquen a esta metodología y reflexionen en torno a las habilidades del siglo XXI y cómo la pueden articular en la dinámica de proyectos. Este segundo curso, el de diseño y planificación, nuevamente se centra en definir las temáticas, esos ejes que pueden resultar interesantes para desarrollar proyectos según los niveles y las asignaturas en las que trabajan los docentes, pasando un poquito por la neurociencia y profundizando cada una de las etapas a nivel metodológico del aprendizaje basado en proyectos y los estándares de oro, como les comentaba. Y finalmente, la implementación y evaluación, en donde ya se conocen aspectos prácticos de la implementación, como lo decía muy bien Mirenshu en su exposición, para lanzar el proyecto, explorar y articular prácticas docentes clave para poder poner en práctica la metodología con los grupos, la parte de indagar con los chicos, de crear y articular elementos clave, y la exhibición pública y generar voz en las personas estudiantes para desarrollar estos proyectos.
Como les decía, la implementación del programa lo estaríamos haciendo con la colaboración de EduTech de Centroamérica, pero con el acompañamiento y la evaluación de profesionales chilenos de tu clase que estarían orientando los cursos para la región, enfocándose ya sea en centros educativos que tengan experiencia en aprendizaje basado en proyectos o centros educativos y docentes que quieran más bien iniciar el trabajo educativo por proyectos. El programa en este momento les ofrece para este proceso recursos audiovisuales e interactivos que permiten aproximarse a muchos de estos conocimientos y elementos, trabajos prácticos y transferibles inmediatamente al diseño de proyectos en el aula, el acompañamiento académico y realimentación de especialistas y todo un sistema de evaluación que permite caer en cuenta de lo que vamos aprendiendo. El proceso tendrá una certificación de 75 horas por parte de EduTech y de tu clase, tu país, y se obtiene, pues, obviamente, a través del cumplimiento de las asignaciones y la evaluación de la calidad. Porque, pues, enseñar es aprender 2 veces. Ahora sí, vamos a abrir el espacio de preguntas, comentarios, alguien que tenga alguna pregunta que quiera realizar sobre el tema de los proyectos o también de esta oferta virtual de formación por la que podemos optar para especializarnos más en este tema. Puede ser levantando la mano o no sé si Mirenchu, Eugenio quisieran aportar algo. Escuchemos preguntas primero y después vamos, o comentarios, o aporte, en fin, todo. La idea es que sea un espacio ahora de conversación. Hay un comentario muy lindo por acá, dice, esta metodología también es válida para ser aplicada en nivel universitario. Sí. Qué interesante. Sí, mira, lo que es interesante, fíjate, es que la metodología de aprendizaje basado en proyectos es parte de la familia de lo que se llama la metodología activa. Tiene una ventaja interesante en términos de que, como decía Mirenchu, una metodología que ya tiene muchos años, está sistematizada, tiene sus instrumentos, tiene sus procesos, está documentada. Entonces, también se trata de una metodología activa, pero donde los profesores y los equipos directivos no están improvisando. Hay como decía también Melania, hay reglas, hay estándares. Entonces, están incorporando una metodología y una herramienta que les permite trabajar con su alumno de manera innovadora y transformadora, pero no desde la improvisación. Espero que exista esa palabra, pero no se trata simplemente de, bueno, probemos algo distinto. Aquí hay una metodología bien concreta, bien práctica, que además se relaciona con otras metodologías activas que después uno puede seguir profundizando para variar la experiencia de los estudiantes, la metodología basada en retos, la metodología de Expeditionary Learning, en fin, hay otras metodologías muy parecidas a aprendizaje basado en proyectos en las que después uno puede moverse para profundizar la experiencia de aprendizaje que tienen los estudiantes. Preguntas, comentarios. Cuando se demoran las preguntas, uno no sabe si es porque fue tan claro que no hay pregunta o fue tan complejo que nadie entendió nada y no... No. Ahí tenemos a María Alejandra Díaz. Adelante, María Alejandra. Hola, buenas Hola. tardes. Buenas tardes. Disculpen, quería comentar que yo soy profe de primer grado y es una de las metodologías con las que los niños más se llevan, porque como bien mencionaban ahorita, se entusiasman, llevan el hilo de la clase y es como dar contenidos de la que tú tienes que dar por los indicadores de logro, obviamente, pero de forma conjunta, que ellos lleven que haya un hilo conductor. Y nada, gracias. Era un comentario, no una pregunta. Súper. Tenemos unas preguntas también, dice Nora Ramírez. La metodología es muy intensa. ¿Cuántos proyectos podemos desarrollar en un centro educativo? Bueno, eso en general depende de cómo se quiere comenzar, la verdad, porque muchas veces se comienza, por ejemplo, con uno o dos niveles, ¿cierto? Y dentro de ese nivel, en general, depende del currículum que se tenga, se puede hacer 2 proyectos, se puede pensar en realidad partir con un solo proyecto para probar, para ejercitar la metodología y luego ya al año siguiente se puede hacer todo el currículum en proyectos. Nosotros acá en Chile, por ejemplo, hacemos 4 proyectos al año,
2 el primer semestre, 2 el segundo. Pero el primer año de formación siempre trabajamos en el aprendizaje, primero la formación de los profesores y implementando solo un proyecto piloto como para atreverse, ¿cierto?, a hacer cosas. Eso más o menos es lo que hacemos en nuestra ruta formativa. Gracias, Mirencho. También tenemos otra pregunta de Johnny Francisco Mendoza. Dice, entiendo que hay otra metodología similar, pero basada en problemas. ¿Cuál es la diferencia más notoria y cómo podríamos diferenciarla? Sí, en general, el aprendizaje basado es casi lo mismo, pero la verdad es que el basado en proyectos tiene que ver más con hacer algo concreto, como un producto final, que pongo al servicio entonces de la comunidad. Y el aprendizaje basado en problemas, yo por lo menos lo he visto desarrollarse quizás mucho más en los cursos, los niveles más superiores, donde lo que se hace es analizar problemáticas justamente sociales y el foco está puesto, por ejemplo, en escribir alguna tesis o en escribir alguna artículo informativo, ¿cierto? Entonces está el foco más bien en el análisis del problema y sugerencias de resultados, mientras que el análisis basado en proyectos tiene más que ver con productos finales muy aplicados, muy concretos, muy hands-on, ¿cierto? Para la contribución de estos problemas. Sí, para complementar lo que dice Mirencho, como les decía, esta es parte de una familia de metodología activa, donde está este aprendizaje basado en problemas o en retos, que es más conceptual, que es más analítico, y en sentido puede ser una metodología que perfectamente conversa con el aprendizaje basado en proyectos para alumnos mayores, o, por ejemplo, el Expeditionary Learning, que es una metodología que al revés pone más énfasis en las fases de exploración y indagación, y que a veces se aplica con estudiantes más pequeños. Por eso que va a tener mucho que ver, cuando uno entra en esta familia va cambiando también la propuesta que le puede ir haciendo a sus alumnos según el contexto, según la edad, según el tipo de desafíos que les quiere proponer. Muchas gracias, dice Johnny también por la respuesta. Y bueno, aprovechar, aquí Kevin les compartió el enlace a un formulario. Si ustedes están interesados, quiero saber más cómo puedo aplicar esto en mi institución, por dónde empiezo, ¿verdad? Quiero el acompañamiento de EduTech de Centroamérica, por ejemplo. Entonces pueden llenar aquel formulario y nos pueden dejar sus datos y nosotros les estaremos contactando. Así es. Muchísimas gracias, Sharon, y muchísimas gracias a Eugenio y a Mirencho por su valioso tiempo, pero sobre todo... Melania, Ajá. es que me parece justo Mario Roja o María Roja levantó la mano, no sé. Ajá, vamos a ver. Ay, No sé. no la veo con la manita levantada. ¿Usted sí la ve, Sharon? No la veo tampoco, pero me pareció ver como que la levantó por un segundo. Si tiene algo que decir, puede. Ajá. Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes dos por su valioso tiempo, pero sobre todo por siempre entusiasmarnos con el trabajo que vienen haciendo por proyectos, porque aparte de hacer un excelente trabajo en la parte de diseño de formación, desarrollo profesional para docentes, siempre hacen también una excelente documentación de experiencias que motivan, ¿verdad? Y que permiten a otros docentes ver a sus pares en otros países haciendo proyectos interesantes y sobre todo a los niños, niñas, adolescentes entusiasmados por alcanzar el objetivo. Y de alguna manera también nos enseñan cómo hacer procesos de innovación en el aula es posible si seguimos metodologías y si tenemos pues sobre todo el entusiasmo de involucrar a los chicos en metodologías cada vez más interesantes y cada vez más auténticas. Yo he de confesarles que también tengo un gran amor por los proyectos, que es algo que tengo en mi vida y que creo que también a nivel universitario como profesora he tratado de implementarlo y en general en muchos procesos de formación y desarrollo profesional también. Así que los invitamos a seguir aprendiendo. Estamos a la disposición también de los que están presentes si quieren alguna profundización en este tema sobre el curso, la oferta formativa en sus centros educativos, a que, como dijo Sharon, nos contacten por el formulario y les estaremos ofreciendo toda la información necesaria. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Mirencho y Eugenio. Nos vemos. Gracias, Melania. Chao a todos. Hasta luego. Muy bien. Muchísimas gracias a todos, muy bonito, interesante. Con mucho gusto. Gracias, que estén bien. Gracias, adiós. Vamos a saludar a Viviana Esquivel, que está por ahí, la vi con... A todos invitarlos también a que visiten nuestra página de eventos. Ahí van a poder ver la grabación de los eventos anteriores.
Acá les vamos a dejar el link y también va a estar la grabación de este evento para que puedan pues volverlo a vivir, volver a ver esas anotaciones importantes. Así que en estos momentos les vamos a estar compartiendo el link de nuestra página de eventos para que lo puedan tener a la disposición. Gracias. Gracias, chao.